Aunque muy frecuentemente nos referimos a la cultura en singular como si fuera una, lo cierto es que no es única. Son muchas y la nuestra es una de tantas. Depende del lugar y tiempo. Un chino de la antigüedad pensaba de un modo muy distinto a como piensa un español de la era moderna, pues la cultura es la forma en que un pueblo se imagina y representa el mundo que vive y de acuerdo con esa concepción es como piensa, actúa y se relaciona. De manera que hay muchas formas de ver el mundo, el universo. Hoy nos acercaremos a una de las fuentes más importantes de las que se nutre nuestra cultura occidental, la mitología griega. La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia sobre sus dioses, héroes y otras criaturas mitológicas, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus cultos y prácticas rituales. La mitología griega aparece explícitamente en registros arqueológicos como cerámicas pintadas y ofrendas muy antiguas de siglos anteriores a Cristo. Estos relatos fueron originalmente difundidos por la tradición poética oral y ahora los conocemos gracias a la literatura griega. Por ejemplo, en la Teogonía de Hesíodo encontramos relatos sobre el origen del mundo, cómo se sucedieron los dioses y cómo los hombres se relacionaban con ellos. No se puede establecer una cronología del desarrollo de la mitología, aunque se pueden distinguir algunas etapas. La primera, con los mitos de origen o edad de los dioses, los orígenes del mundo y la raza humana. La segunda, con los relatos de cuando los hombres y los dioses se mezclaban y cómo eran las relaciones entre dioses, semidioses y hombres. Y la tercera, la edad de los héroes. Después de esta breve introducción, voy a platicarles algunos de estos relatos que no son los únicos, pero seguramente les abrirán el apetito para conocer más sobre los orígenes de nuestra cultura. Empezaremos con algunos relatos sobre el origen. En un principio solo había lodo, un mar de lodo llamado Caos. No había otra cosa, ni árboles, ni montañas, nada más que lodo. Pero en un momento, de pronto nació la conciencia, pues de ese lodo surgió Gea, que tomó conciencia de que era algo separada e independiente del caos. Gea se estiró, sonrió satisfecha y se tendió boca arriba plácidamente. Luego apareció Urano, separándose del lodo, y se recostó sobre Gea. Al mismo tiempo, se independizó del lodo el tercer dios, Eros, provocando con su fuerza que como imanes Urano y Gea se sintieran atraídos uno al otro y cuando por fin se unieron empezaron a engendrar nuevos seres, expandiendo la vida en el universo. Así nacieron la luz, la espuma, los colores, los sonidos y los primeros dioses, y el caos se transformó en el universo vivo que conocemos, cambiando su nombre por Cosmos, que significa orden, con Gea la tierra y Urano el cielo. Gracias a Eros, el amor, Gea y Urano se enamoraron. Urano mandaba gotas de lluvia como besos a Gea, y ésta, cuando las gotas se evaporaban, regresaba a Urano las nubes como caricias a su esposo. Esta primera pareja engendró muchos hijos, pero los principales fueron 12, 6 hombres llamados titanes y 6 mujeres, las titánides. Eran enormes, terribles y salvajes, pues con sus cantos provocaban fuertes tempestades y hasta podían detener al sol. Crearon las montañas y multitud de seres que poblaron la tierra. De todos ellos, Cronos, que era el menor de los titanes, resultó ser el más sanguinario y cruel, de manera que cuando creció,
tomó una hoz y atacó a su padre con ánimo de matarlo, aunque no pudo, ya que Urano era inmortal, pero éste, muy herido, se declaró vencido, dejando a su hijo como Dios supremo del universo. Pero antes de dejarlo, le dijo que llegaría el día en que tú serás expulsado por tus propios hijos. Las Moiras eran 3 viejitas hilanderas que eran hermanas y trabajaban día y noche. La mayor hacía hilo de lana ayudada por su rueca. La de en medio medía con su regla la longitud del hilo elaborado y la tercera con sus tijeras iba cortando el hilo. El hilo representaba la vida de los hombres y las diosas. De esta forma, controlaban el tiempo de vida de cada uno. Cuando la tercera viejita cortaba el hilo, moría alguien en la tierra. Así, muchos, a pesar de vivir muchos peligros y situaciones riesgosas, no morían sino hasta que era cortado su hilo. El trabajo de las Moiras estaba en relación con el de 2 jóvenes hermosas diosas que indicaban de alguna manera quién debía morir. Se llamaban Tique y Némesis. La primera era la diosa de la fortuna y se le representaba como una bella joven que repartía bienes, riqueza, felicidad y belleza al azar, pues siempre traía los ojos vendados y no veía a quién beneficiaba. Así que podía ser un mendigo quien de pronto adquiría poder y riqueza, o alguien muy tonto que encontraba solución a todos sus deseos. Sin embargo, así como daba, quitaba fortuna a los mortales, y de la noche a la mañana un rey podía quedar en la miseria, o el pobre podía perder hasta el único pedazo de pan. La otra diosa, Némesis, tenía los ojos bien abiertos para enterarse de todo lo que pasaba y castigar a los que infringían las leyes. Por ejemplo, si algún poderoso usaba ese poder para humillar a otros, hablaba con Zeus para que éste le diera un castigo justo. Para los griegos, el mundo terminaba en el más lejano occidente, por donde se ocultaba el sol, y esa región desconocida era el país de las sombras o mundo de los muertos. En un lugar intermedio entre este mundo y el de los vivos vivían las Grayas, que eran 3 hermanas inmortales y que tenían a su cuidado que ningún mortal vivo entrara al mundo de los muertos. Las Grayas nacieron ancianas, se vestían con harapos y eran muy sucias, igual que su cueva que despedía un olor nauseabundo. Eran ciegas, pero podían ver mediante un solo ojo mágico que se intercambiaban metiéndolo con mucho dolor en una de sus cuencas vacías. También tenían un solo diente para las 3 que encajaban en su encía para poder comer. Las Grayas atraían a cualquier caminante que se acercara al mundo de los muertos, diciéndoles que ellas le harían conocer el futuro, pero cuando el incauto caía en el engaño, le cortaban la cabeza y se lo comían. Cuando uno se arrepiente de algo que hizo, porque piensa que actúa mal, no se siente nada bien. Hay algo que no nos deja dormir tranquilos, pues algo nos está punzando en la conciencia. Bueno, pues este malestar los griegos lo atribuían a las erinias. Las erinias eran 3 monstruos que nacieron de las gotas de sangre que salpicaron la tierra cuando Cronos intentó matar a Urano, su padre. Eran unas mujeres horrorosas, con alas muy grandes como de murciélago. En lugar de cabellos, en la cabeza les nacían serpientes venenosas, y en vez de manos y pies, tenían terribles garras, las cuales, con látigos y antorchas, castigaban a los mortales que obraban mal. Vivían en el mundo de los muertos, pero cuando debían castigar a alguien, se desplazaban con gran velocidad, disfrutando con el dolor que producían.
Cronos se casó con su hermana titánide Rea y vivía preocupado por la amenaza de Urano de que a él también lo mataría uno de sus hijos. Así que cada vez que tenía un hijo, Rea se lo entregaba y él se lo devoraba. Cuando ya se había comido 5 hijos, Rea decidió salvar al siguiente. Este hijo fue Zeus, a quien su madre escondió y dio a Cronos una piedra en su lugar, envuelta en pañales para que se la comiera. Zeus creció y cuando tuvo oportunidad se hizo pasar por un sirviente de Cronos, administrándole un veneno en el vino, lo que lo hizo vomitar, devolviendo sus hijos y la piedra. Después de este intento, Zeus y sus 3 hermanos hombres se enfrascaron en una guerra que duró 10 años contra los titanes, quienes perdieron y fueron desterrados. Triunfadores, los hermanos se establecieron en la cima del monte Olimpo y se les conoció como los dioses olímpicos. Se repartieron el poder, quedando Hades como señor del mundo de los muertos y se caracterizó por tener un casco mágico que hacía invisible a quien lo llevara puesto. A Poseidón correspondió ser el dios del mar y todas sus formas vivientes. Este llevaba un cetro en forma de tridente con el que podía provocar terremotos, fuertes tempestades o hacer brotar fuentes en las tierras más áridas. Y finalmente a Zeus quedó el dominio del cielo y su arma fue el rayo con el que fulminaba a sus enemigos. Fue una generación de dioses más civilizados que los titanes. Zeus se casó con su hermana Hera, restableciendo un mejor orden en el universo. Sin embargo, Cronos hizo la misma advertencia a Zeus cuando dejó el poder. Así como a él le habían arrebatado el poder, un hijo suyo se lo quitaría a él. Cuando Rea decide salvar a su hijo Zeus de ser devorado por su padre, lo ocultó en una cueva bajo el cuidado de una cabra que lo amamantó y cuidó mientras fue niño. Un día que estaban jugando, el niño, que tenía una fuerza tremenda, le arrancó un cuerno a la cabra, que empezó a llorar de dolor. El niño, muy apenado, puso su manita en la herida y por lo menos calmó el dolor. Luego tomó el cuerno y sopló en él como si fuera una trompeta y empezaron a brotar de ahí flores, frutas, semillas, leche, miel y otras cosas, pero eran tantas que no cabían en la cueva, por lo que la cabra entregó el cuerno a unas ninfas que empezaron a derramar estos bienes sobre los mortales. Este cuerno se conoció entonces como cornucopia o cuerno de la abundancia. Cuando la cabra se hizo vieja, murió, y Zeus puso su figura en el cielo, lo que ahora conocemos como la constelación Capricornio. Otra diosa del Olimpo fue Afrodita, pero ella no era hija de Zeus y de Hera. Afrodita nació de la espuma que se formó en el mar al caer las gotas de sangre de Urano cuando Cronos lo atacó. De esa espuma surgió una concha, de la que al abrirse surgió Afrodita, que era hermosa y vivió como diosa de la belleza y del amor en el Olimpo. Se casó con Hefesto, que sí era hijo de Zeus y Hera, pero cuando nació era tan feo y deforme que su madre, avergonzada, lo mandó tirar al mar, a donde lo recogieron las Nereidas, que eran 2 mujeres con la mitad del cuerpo en forma de pez. Llevaron al niño a una cueva submarina y ahí lo criaron hasta que fue adulto. Él era el dios del fuego y aprendió a trabajar los metales y la joyería. Ya grande, elaboró un hermoso trono de oro con piedras preciosas que envió como obsequio a Hera, su madre. Pero el trono era mágico, así que en cuanto Hera se sentó en él, empezaron a salir hilos metálicos por todos lados atrapándola. Para liberarla,
Zeus mandó llamar a Hefestos, quien puso como condición para liberarla que se le admitiera como dios en el Olimpo, ya que tenía derecho a ello. Zeus no solo aceptó, sino que le dio a Afrodita en matrimonio. Ahora, dos relatos del dios Zeus en su faceta, como decimos hoy, de ojo alegre. Se cuenta que una vez un grupo de jovencitas cantaban y bailaban cerca de la playa cuando desde unos matorrales salió un gran toro blanco. Las muchachas se echaron a correr espantadas, menos una, Europa, que permaneció de pie esperando al toro. Él se acercó mansamente y se dejó acariciar por Europa, y con ello las muchachas empezaron a regresar y a jugar con él. Siguiendo el juego, el toro se echó en el suelo como invitando a las jóvenes a montarlo. Ninguna se animó, solo Europa lo hizo y el toro empezó a caminar con ella hacia el mar. Cuando se empezó a sumergir, Europa lloraba y le pedía que regresara, pero no lo hizo, hasta llegar a la isla de Creta, donde el toro recuperó su figura de Zeus y se unió con Europa, con la que tuvo muchos hijos, formando una dinastía que gobernó la isla y contribuyó con mucho a la civilización y engrandecimiento de Grecia. El segundo relato es sobre Io, una joven y bella mortal que se hizo amiga de Zeus, pero su esposa Hera se sentía celosa de los encantos de la muchacha y quería provocarle un daño. Zeus, en un intento por salvar a Io, la transformó en una pequeña vaca, de manera que Hera no la encontró, pero se olía que había en ello una trampa, por lo que mandó que Io fuera puesta a resguardo de Argos, que era un monstruo que tenía 100 ojos repartidos en todo el cuerpo y con los cuales siempre estaba alerta, pues no dormía con todos sus ojos al mismo tiempo, sino iba alternando de 2 en 2 para descansar. Así que la diosa Hera le encargó vigilar a la ternera de manera que nadie más se acercara a ella y le dijo que si fallaba en la encomienda lo haría matar. Argos, obediente, ató la ternera a un árbol y ahí la cuidó. Zeus, compadecido, mandó a su hijo Hermes, que era dios del azar y del comercio, a que usando su astucia liberara a Io. Hermes, ni tardo ni perezoso, se calzó sus sandalias aladas y partió en busca de Argos. Cuando lo encontró, utilizó su astucia haciéndose pasar por sordo. Cuando Argos le ordenó que se fuera, Hermes le dijo: «No te oigo bien, voy a acercarme para escucharte mejor». Y así llegó por fin a donde estaba amarrada la ternera y le preguntó que por qué estaba tan enojado. Argos le dijo que no estaba enojado, que solo cumplía con su deber al resguardar esa ternera y que ya se fuera. Pero Hermes insistió en quitarle el enojo cantándole algunas canciones. Sacó una lira y empezó a entonar unos cantos muy bellos y mágicos que enternecieron al monstruo, pero luego siguió con canciones de cuna, con lo que los 100 ojos de Argos empezaron a cerrarse hasta quedar completamente dormido, lo que aprovechó Hermes para cortarle la cabeza y liberar a Io, que más tarde Zeus volvió a su figura original. El hecho conmovió a Hera, que recompensó a Argos poniendo sus ojos en la cola del pavo real, quedando como lo conocemos ahora. Otra bella historia es la de Apolo y Dafne. Apolo era el dios de la medicina y las artes. Cuando esto sucedió, el dios Eros, del que ya hemos hablado cuando vivía ya en el Olimpo, había cambiado su forma por Cupido, un niño lindo, juguetón, que se pasaba el tiempo haciendo travesuras. Él jugaba con un pequeño arco, disparando flechas de oro y de plomo. Si tocaba a alguno con su flecha de oro, le despertaba una gran pasión amorosa.
pero si clavaba una de plomo, provocaba una sensación de desprecio y desdén. Pues bien, resulta que un día Apolo paseaba por un campo florido cuando se encuentra con Cupido y se burla de él y su juguete comparando con sus armas, ordenándolo que se vaya de ahí y que vaya a molestar por otro lado. Muy ofendido, Cupido se alejó, pero pensando cómo vengarse, por lo que regresó y clavó en Apolo una de sus flechas de oro, dejándolo inundado de amor. Luego voló sobre los campos hasta que se topó con una bella joven que descansaba sobre la hierba y le disparó una flecha de plomo. Cuando Apolo regresaba de su paseo, vio a Dafne y sintió un profundo amor por ella, por lo que se le acercó para cortejarla, pero ella solo sintió desprecio por él y no le hizo caso, hasta que Apolo se cansó de suplicar y dijo: si no es por las buenas, será por las malas, y empezó a perseguir a Dafne, que ya corría huyendo. Llegó un momento en que cansada ya no podía más y rogó a los dioses que la salvaran. Estos se apiadaron de ella y la transformaron en un árbol en el momento que Apolo la alcanzaba y abrazaba. Pronto sus pies se transformaron en raíces hundiéndose en la tierra y su cuerpo se cubrió de cortezas, ramas y follaje que impidieron que Apolo la besara. Así fue la venganza de Cupido, pues Apolo quedó eternamente enamorado de Dafne y ésta quedó como el árbol laurel que todos conocemos. Helios era el dios del sol, que salía por el oriente en un carro tirado por 4 fogosos caballos, iluminando el cielo hasta el atardecer, en que se ocultaba por el poniente. En un lugar de Grecia vivía una jovencita llamada Clitia, que se había enamorado de Helios y todo el día admiraba a su amado en su recorrido por el cielo. Helios a veces la veía y le sonreía, pero nada más. Una vez que Helios pasaba por Grecia, vio una doncella de la que se enamoró, así que cuando dejó su carro y empezaba la noche fue a buscarla. Se trataba de la princesa Leucotea. En el momento que se encontraron, quedaron enamorados y Helios iba a visitarla todas las noches. Clitia, que pasaba una noche cerca del palacio, reconoció que de él se desprendían los destellos de Helios y se acercó a espiar, viendo a los amantes besarse. Loca de celos, los fue a denunciar ante el rey, agregándole algunas mentiras, por lo que el rey mandó llamar a la princesa para preguntarle si era verdad lo que había escuchado, y Leucotea, que no sabía mentir, confirmó que era verdad. El rey, enfurecido, la mandó matar y enterrarla en un lugar escondido del bosque. Helios no pudo impedir que la mataran y esa noche fue a visitarla a su tumba, donde lloró con el cuerpo de su amada en los brazos. Al llegar la mañana, tuvo que dejarla, pero antes la transformó en una vara de incienso para que su perfume se mezclara en el aire. Por su parte, Clitia fue atormentada duramente por las erinias, aunque aún con su arrepentimiento, su amor era tan grande que pasaba el día viendo al sol a ver si volteaba a verla, lo que ya nunca sucedió. Así pasó mucho tiempo hasta que los dioses se apiadaron de ella y la transformaron en planta. Su cara quedó como una flor amarilla que con sus movimientos sigue al sol y que ahora conocemos como girasol y los griegos como heliotropo. Otro dios, Prometeo, hijo de uno de los titanes, sentía simpatía por los hombres, que aunque tenían inteligencia y razón, no tenían maestros que las cultivaran, por lo que decidió bajar a la tierra a enseñarles cómo elaborar sus herramientas y conocer algo del movimiento de los astros para guiarse por ellos y el curso de las estaciones.
También les habló de los dioses y cómo era importante mantenerlos contentos mediante ritos para que los dioses fueran benevolentes y con suerte les enseñarían a dominar el fuego. Al regresar al Olimpo, Prometeo habló con Zeus para preguntarle cómo quería que los hombres los honraran. Zeus le dijo que estaría bien que sacrificaran una parte del alimento que más apreciaran. Así lo harán y mañana bajaremos a la tierra y yo mismo sacrificaré un toro para que escojas la parte que quieras. Y así lo hicieron. Con la piel del toro, Prometeo hizo 2 bolsas. En una puso la carne cubierta por las vísceras y en otra los huesos cubiertos por la grasa. Zeus cayó en la trampa y escogió la bolsa de huesos y la carne se la comieron los hombres. Zeus se enojó mucho por el engaño, pero lo aceptó y se fue con su costal de huesos, condenando a los hombres a comer siempre carne cruda. Después de un tiempo, Prometeo se compadeció de los hombres, pensando que sin el fuego los hombres nunca evolucionarían. Así que una noche fue al carro de Helios y encendió en él una antorcha que entregó a los hombres. Como castigo, Zeus ordenó que Prometeo fuera encadenado en un risco altísimo, donde fuera torturado por el sol, el viento y la lluvia, y que un monstruoso buitre fuera todos los días a devorarle las entrañas, que se formaban nuevamente en la noche, y el buitre volvería en la mañana a devorarlas, y así en un castigo eterno. Por último, les platicaré el relato del dios del vino y la alegría de vivir y que se llamaba Dionisios. Todavía cuando era niño, en uno de sus paseos, Dionisio encontró una pequeña plantita que le gustó y decidió llevarla a su casa. Como era muy pequeña, tomó un hueso de pájaro, lo excavó y ahí la sembró en un poco de tierra. La plantita empezó a crecer y llenarse de follaje, por lo que tuvo que trasplantarla en un hueso más grande de león y más tarde en un hueso de burro hasta que llegó a su casa. Resultó que la planta era una vid que empezó a dar sus frutos y de ahí se produjo el vino. Dicen que el vino provoca en quienes lo beben algo de su herencia, pues con las primeras copas se vuelven habladores y cantadores como los pájaros, pero si siguen tomando, se transforman en agresivos y fieros leones, y finalmente, cuando ya no pueden de tanto tomar, semejan lo terco y tonto de los burros. Bueno, ya les he compartido algunos relatos de la mitología griega, concentrándonos en los relativos a los dioses. Pero si quieren, pueden complementar la charla con los 2 videos sugeridos sobre algunas de las criaturas mitológicas más aterradoras, así como en una charla posterior que quizás sería interesante que habláramos de los héroes de esta mitología. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente charla.